Me uní a un grupo de adultos mayores jugando un juego en San Valentín. Déjame te explico. El primer video que hice en mi canal fue este, donde repasaba el inicio de Fallout 76 con el objetivo de probarlo y ver si se convertía en un buen juego después del desmadre que fue su lanzamiento. Piensa en No Man's Sky. En fin, el video termina con la conclusión del tutorial del juego, el inicio de la campaña y lo que no mostré fue lo que pasó el día siguiente. Al yo no tener idea de cómo funcionaba el modo multijugador o si siquiera estaba en una partida pública, me uní a un evento llamado Desfile Fosnotch, o como se diga. What the fuck? Oh! Oh shit! Oh fuck! Oh. Ok, acabo de llegar aquí. Oh, I am so lost. Oh shit. Creo que esta es la primera vez que me encuentro jugadores así tal cual. Fue aquí cuando hice la pregunta. Where do you get the masks? ¿Dónde obtienen las máscaras? You get the masks from this event. They come as the rewards. Y fue ese momento que comenzó todo. I see. Thank you, random stranger. I do not know who you are. There's many people here. My pleasure, man. You don't know that? I'm glad to share it. Yep. If you need any equipment when we're done here, talk to me and we'll make you some stuff. I don't know what you're using at the moment. El jugador me felicitó por encontrar un atuendo y me instruyó en qué hacer durante el resto del evento. There's a guy way down there who's green. Get some shots in on him. Very well. Very well. You can. Hola, por cierto, mira, también quiero una pausa aquí, recalcar, disculpa porque el audio esté por todos lados, era de las primeras veces, todavía venía empezando a tener una computadora, todavía no estaba acostumbrado a tener un micrófono y a manejar el audio, era un desastre. Estoy haciendo todo lo que puedo ahorita en la edición para que el audio esté bien, pero en fin, fue lo que quedaba en la partida, obtuve unos legendarios y completamos el evento. Gané una boina, pero no obtuve la máscara como recompensa del evento, así que él decidió en regalarme la suya, cosa que terminó llevando a otro jugador a darme las suyas. Alright, there you go. Awesome. Let me see. Yeah. Now, when you're done, I'll bring you over to my camp and go the armor you have and see if we can make you some better stuff. Ooh, thank you very much for everything, guys. This is very welcoming. First time I speak to anyone, actually. Cosa que hizo que más jugadores se detuvieran a regalarme objetos. Y Buda, el nombre del jugador que se ofreció en primer lugar a ayudarme, me preguntó si estaba bien que me uniera a su grupo. Sure. Yo accedí. No pude hacer viaje rápido a su campamento porque yo estaba de sobrepeso de tantas cosas que andaba cargando. Entonces fuimos a un campamento que uno de los jugadores del evento colocó. Él se ofreció a mejorar la armadura legendaria que gané gracias al evento si confiaba en él. Okay, now this is a question of whether you trust me. Yep. If you trust me, put it on the ground and I will upgrade that piece of armor for you. No, 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 no. If you don't trust me, that's okay. You don't know me. Don't do it. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. See the bag appear? I step back, you grab. Got it. Hey, that's pretty good. But basically, I'm going to make the rest of your armor, and each piece is going to allow you to carry an extra 10 pounds. Now, did you want heavy or light armor? Y minutos después ya me había crafteado armaduras para mi nivel y algunas para cuando subiera de nivel. What is this? All those that you don't know. Dropping a whole bunch of plans for you. Oh my lord. Anything that you learn and can then make. So I can build no stuff. Wow. Normalmente tendría que completar misiones o eventos para solo desbloquear uno de esos planos. Mira la lista. When you click on them, you learn them, and then you can make them yourself. My lord, this is a lot. Are you sure I gotta repay you somehow? We stipulated our payback already. We told you when you higher level, you do this to somebody else. It's thoroughly enjoyable to help somebody like this. Oh, How are you setting on caps? This is going to be a real one for him. Oh my god. En un clip tengo como 200 chapas, en el siguiente tengo 2000. No tengo idea de dónde la sacó. Chapas siendo la moneda del juego. now, just so you know, Alexandro, Yes. don't get overwhelmed. Just accept it, and trust me, there are no strings attached. Even so, I still feel like I gotta do. It's a very hard concept to get around from where I'm from, so I really feel like I gotta do something. Nos agregamos a la lista de amigos, viendo que nos tomamos tanto tiempo con todo el trajín, el siguiente evento comenzó, solo que esta vez yo ya estaba mejor equipado. Por ende, me dieron un tutorial sobre cómo completar cada paso del evento y lo completamos juntos. Okay.
Al terminar el evento nos tomamos unas fotos y así fue como comenzó esta amistad. De hecho, gran parte del motivo por el cual nunca completé la serie fue porque con ellos jugué el juego tanto tiempo, casi día tras día, que no me daba espacio para editar y así también resumir los episodios, cosa que incluso al sol de hoy se me dificulta bastante hacer. Al día de hoy todavía hablo con ellos. Estos clips son de 2022. Tengo clips con ellos de septiembre donde me volví una fracción de lo chetado de lo que ellos eran cuando me conocieron. Al punto de que ya estábamos montando bases, detonando bombas atómicas solo para poder farmear kaijus por diversión. También por los recursos. Aún me comunico con ellos, siendo Isles y Buda los con los que más me llevo y con los que más me comunico. De hecho, Buda todos los días, es muy raro que no lo haga, está todas las mañanas hasta la tarde en su servidor personal de Discord, donde él interactúa con sus compañeros, con sus amigos, están jugando todo tipo de juegos y así. Y todavía nos mantenemos relativamente al tanto uno del otro. Sucede que Buda sufrió un accidente hace un tiempo que lo dejó inválido e incapaz de moverse por la mayor parte de su casa. O sea, él todavía puede, pero se le dificulta bastante. Lo que sí es que Buda ya es un hombre retirado, ya vive con su familia. Y él pasa gran parte por eso en tiempo en línea. Este hombre, no, ellos no hacen directo de esto. El hombre solo vive la vida gamer. El hombre es verga porque el hombre está bien metido de rollo con todos sus juegos. Todos los juegos que él juega es como que él se mete de lleno y le presta atención a bastante de cómo funcionan. Y el hombre disfruta los juegos. Y a él yo le agradezco, a él y al grupo, la bienvenida que me dieron en sus vidas. O sea, incluso si no hablamos seguido. Todo esto por todo gracias a que lo conocí en Fallout 76 y decidió darme una mano. De lo que hablando de... mira, nunca completé Fallout 76. De hecho, o sea, no la campaña. Entre comillas, campaña. De hecho, lo dejé de jugar en diciembre del mismo año, 2022. El objetivo que tenía inicialmente con esa serie, bueno, primero iba a ser una serie, era ver si yo lograba completar la campaña, donde demostraba mi experiencia y te traía a ti conmigo, sumergiéndonos en este mundo. Cosa que terminé haciendo con la serie de Cyberpunk. Yo llegaba a casa y el poco tiempo social que tenía lo consumía con ellos. Después de un punto ya dejé de jugar el juego con el objetivo de experimentar el juego, sino que empezó a ser más como quien dice pasando el tiempo con ellos. Me hicieron tanto carry por todo el juego que se me olvidó. O sea, todas mis memorias son una amalgama. Me volví tan codependiente de ellos para poder jugar el juego que, o sea, ya ni sabía cómo jugar el juego sin ellos. Soy un pedo con el inventario del juego. Esta es una crítica que sí le tengo al juego. Como es un juego multijugador, hay un límite de peso que tú puedes cargar en tu inventario personal, pero también en el inventario de tu hogar. La única manera realmente de aumentar ese espacio es si pagas una suscripción mensual que se llama Fallout First para poder guardar todas tus cosas. Lo que yo estaba haciendo al jugar con ellos era que yo intercambiaba mi loot con ellos y ellos me devolvían un loot que podría ser de importancia para mí, que ellos no necesitaran o simplemente me daban. I look like I'm ready for a sex dungeon. Esto hacía que jugar el juego sin ese inventario infinito se volviera una enorme limitante. O sea, técnicamente podés jugar el juego sin comprarte el Fallout First y tener un inventario limitado, pero eso y tener que, incluso si quisiera ahorita entrar de vuelta al juego, tendría que reorganizar todo mi loot. No tengo la menor idea de qué es lo que tengo, qué es lo que no. Requiere de tener que botar cosas, tener que averiguar qué significaban ciertas cosas. Es un desmadre, honestamente. No debería tener que pagar una suscripción mensual para poder guardar mis cosas en el juego. Quizá empiece la historia desde cero, ya que se pueden tener múltiples personajes en una sola cuenta. Pero pláticas para otro día. Te agradezco que te hayas pasado por acá. Si no te vuelvo a ver, espero que estés bien. Y si te vuelvo a ver, pues también espero que estés bien. Suscríbete únicamente si quieres ver el video que subo cada 3 meses. En todo caso, es un gusto. Pero, en fin, esa fue la historia de cómo me amisté con un grupo de adultos mayores en día de San Valentín. Gracias por pasarte. Y hasta luego. Lávese el nepe.
Y el asunto está en que no estoy tan lejos de verme como me veía en ese entonces. Puta madre.